Lo vi todo y no hice nada. El peso invisible de callar ante el bullying. ¿Y si el silencio también doliera? ¿Y si el mayor daño no siempre lo hace el que golpea, sino el que mira y se da la vuelta? Bienvenidos a Educa con Propósito. Hoy hablaremos de una verdad incómoda: los testigos del bullying. Porque detrás de cada víctima casi siempre hay una multitud que vio y no actuó. Esta es la historia de Valeria. Tenía 12 años. No era ni víctima ni agresora, solo una más, una chica común. Buenas notas, amigos, pasatiempos, pero había algo que no podía sacarse de la cabeza. En su salón, todos sabían que molestaban a Mateo. Era el raro, el que se vestía distinto, el que no hablaba mucho, el que no se defendía. Había risas a sus espaldas, empujones en los pasillos, insultos disfrazados de bromas. Y todos lo veían, incluida Valeria. Al principio, no le dio importancia. No es conmigo, pensó. Luego, cuando Mateo dejó de participar en clase, cuando empezó a sentarse solo, cuando ya ni levantaba la mirada, algo dentro de ella se encogía. Pero no dijo nada. Una vez, una de sus amigas tiró al suelo la mochila de Mateo. Todos se rieron, incluida ella. Fue una risa nerviosa, incómoda. No sabía por qué lo hizo, tal vez para no quedar fuera. Tal vez porque así funcionaba la dinámica: reír o ser el siguiente. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Pensó en Mateo, en cómo se había quedado recogiendo en silencio sus cosas, en cómo se había sonrojado, tragándose las lágrimas, en cómo había fingido que no le importaba. Y se sintió mal. Pero aún así, al día siguiente no hizo nada. Porque decir algo requería coraje. Implicaba arriesgarse, tal vez perder amigos, ser señalada. Era más fácil callar, más fácil mirar al otro lado. ¿Te suena? Quizá tú también fuiste Valeria. Quizá lo fue tu hijo. Quizá lo es ahora, y ni lo sabes. Porque en el bullying, el silencio de los testigos alimenta al agresor y destruye a la víctima. No actuar es permitir, no decir nada es, sin querer, ponerse del lado del que daña. Un día, Mateo no volvió al colegio. Dicen que lo cambiaron de escuela. Nunca lo confirmaron. Solo desapareció. Y en su pupitre quedó un cuaderno olvidado. Valeria lo encontró. En la primera página había una frase escrita con letras temblorosas. Si tan solo alguien me hubiera defendido una vez, quizá todo habría sido distinto. Esa frase le perforó el alma. Por días no pudo dejar de pensar en ella, en cómo ella había estado ahí, en cómo lo había visto todo, en cómo pudo haber hecho algo pero no lo hizo. Ese cuaderno fue su espejo. Y lo que vio no le gustó. ¿Sigues aquí? Si esta historia te está tocando, regálanos un like y suscríbete a Educa con Propósito. Este canal existe para abrir los ojos, los corazones y las conversaciones que cambian vidas. Valeria entendió que había sido parte del problema, aunque nunca insultó, aunque nunca empujó. Entendió que su silencio había sido un muro entre Mateo y la ayuda, y decidió no quedarse con la culpa. Pidió hablar en la clase. Frente a todos, con la voz temblorosa dijo: yo vi todo lo que le hacían a Mateo, y no hice nada. Me callé. Me reí. No lo defendí. Y me duele. Y estoy aquí para pedir perdón. Y para decirles que no quiero seguir siendo cómplice. Hubo un silencio enorme. Algunos bajaron la mirada. Otros lloraron. Pero esa valentía fue contagiosa. Porque cuando uno habla con el corazón, otros se atreven a hacer lo mismo. Desde ese día, en su escuela empezó un pequeño cambio. Se creó un grupo de protección, una especie de red de estudiantes que vigilan, escuchan y defienden. No es perfecto, no es mágico, pero es un inicio. Y empezó por una conciencia, la del testigo que se atrevió a decir basta. En la mayoría de los casos de bullying, hay testigos, compañeros que ven, que escuchan, que intuyen, pero que callan. Y no porque sean malos, a veces por miedo, a veces por inseguridad, a veces porque nadie les ha enseñado que decir la verdad también es una forma de valentía. Por eso, si eres padre, madre o educador, habla con tus hijos o alumnos
no solo sobre víctimas y agresores, sino sobre los testigos. Enséñales que defender no siempre significa enfrentarse. A veces es ir a un adulto. No reírse ya es una forma de resistir. Acompañar a la víctima cambia su mundo. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y si tú fuiste testigo alguna vez y callaste, no te castigues. Pero tampoco te escondas. Usa esa experiencia para educar, para guiar, para no repetir. En Educa con Propósito, creemos en el poder de la conciencia colectiva, en que todos somos responsables de crear espacios seguros, en que educar también es enseñar a no ser indiferentes. Porque el bullying no se acaba con castigos, se acaba con comunidad, con valores, con niños que aprenden que no es gracioso reírse del dolor, con adultos que enseñan que la empatía es más fuerte que el miedo al rechazo. Valeria hoy tiene 18 años. Es voluntaria en una fundación contra el acoso escolar. Y cuando le preguntan por qué lo hace, responde: porque no quiero que nadie más tenga que escribir lo que Mateo escribió en ese cuaderno. ¿Y tú qué harás con esta historia? Si te conmovió, compártela. Coméntala. Hazla llegar a ese hijo que no sabe si ve y calla, a ese maestro que duda si intervenir, a ese adulto que cree que el silencio es neutral. Gracias por quedarte hasta aquí. No olvides suscribirte a Educa con Propósito, donde transformamos la educación con historias que despiertan el alma. Porque el bullying no es cosa de dos, es cosa de todos.